¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver elementos de Microsoft Visio. Ejecutamos Microsoft Visio y para entender un poco cuál es su funcionamiento voy a crear inicialmente un dibujo en blanco. Hago clic en dibujo en blanco, crear y tengo la interfaz de Microsoft Visio. Vamos a familiarizarnos con algunas formas bastante sencillas. A través del zoom acerco un poco la página y puedo utilizar las herramientas de forma para crear formas sencillas. Por ejemplo, puedo dibujar un rectángulo. Este rectángulo puede ser girado, cambiado en su tamaño, inclusive modificado el centro de giro, de tal manera que se pueda girar utilizando otro centro. Modifico su relleno, modifico la línea a través del cual se hace el dibujo y puedo aplicar algunos efectos de sombra. En este caso estoy utilizando colores que permitan distinguir cuáles son los elementos. Utilizo la herramienta puntero para cambiar su ubicación y ahora voy a crear, por ejemplo, un círculo. Si quiero crear figuras regulares, mantengo presionado la tecla Shift y dibujo el círculo. Puede ser inclusive una figura transparente y puedo utilizar los efectos que me permiten resaltar la figura. Es una imagen transparente. Le voy a poner un relleno y voy a dibujar, por ejemplo, utilizando solamente líneas y uniendo las aristas, creo un triángulo. También puedo colorearlo y moverlo de acuerdo a lo que yo desee. Muy bien, aquí tengo tres figuras. Estas las puedo ordenar. Por ejemplo, el rectángulo está en la parte posterior. A través del grupo Organizar puedo utilizar las opciones Traer adelante o Traer al frente. Traer adelante hace de que transcurra delante de una figura. Lo mismo para enviar atrás. Si yo le pongo enviar atrás, transcurrirá una figura, pero si le pongo enviar al fondo, pasa completamente al fondo. Aquí tenemos tres figuras. Si yo quiero que las tres figuras actúen como si fuese uno, lo que hago es agrupar a las tres figuras. Las selecciono, hago un clic derecho y elijo la opción agrupar, de tal manera que las tres figuras trabajen como si fuese uno. También tenemos la herramienta de texto que me permite añadir un determinado texto. Utilizo el puntero para poder moverlo y también puedo hacer que las letras sean más grandes o más pequeñas aplicando el formato de fuente. Hemos revisado cómo puedo crear formas sencillas y poder manipularlas. Seguidamente voy a crear diagramas utilizando algunas plantillas. Las plantillas me permiten hacer dibujos de manera rápida y sencilla. La ventaja es que Microsoft Visio tiene distintos tipos de plantillas que me pueden ayudar a generar diagramas de manera rápida. Por ejemplo, voy a crear un diagrama de flujo básico. Para crear un diagrama de flujo básico puedo hacer un clic en las plantillas usadas recientemente o explorar las distintas plantillas que tiene distribuidas en categorías. Aquí, por ejemplo, se observan 8 categorías y dentro de cada categoría existe varias plantillas con las cuales puedo trabajar. Por ejemplo, en los diagramas de ingeniería tengo distintos circuitos, diagramas de mapas y planos, negocios, programación, etc. Como quiero crear un diagrama de flujo sencillo, voy a utilizar diagrama de flujo básico. Selecciono Crear. Noten que en el lado izquierdo aparece el panel de formas. El panel de forma contiene las formas habituales con las cuales trabajamos para determinada plantilla, en este caso para los diagramas de flujo. Y no solamente es una categoría, sino son varias, ¿no? Formas para diagramas de flujo,
para diagramas de flujo básico, formas rápidas, por ejemplo, ¿no? Voy a crear un diagrama de flujo genérico a modo de ejemplo. Voy a hacer de que la orientación de la página sea vertical y voy a iniciar con la figura de inicio, en donde se suele poner inicio. Puedo acercarlo o alejarlo dependiendo de la distancia que yo necesite para hacer los dibujos. Describo un determinado proceso. Por ejemplo, le voy a poner encender lámpara. Si yo posiciono el cursor sobre una figura, aparecen 4 flechas. Esto me permite que al hacerle un clic se conecta de manera automática con la forma que está adyacente a esta. Seguidamente reviso el siguiente proceso. Voy a poner aquí lámpara no funciona. Hago un clic, se conecta. También puedo apuntar. Noten que aparecen distintas formas. Yo voy a elegir un rombo, que significa decisión en un diagrama de flujo. Lámpara enchufada. Entonces, ahora describo. Si no lo está, hago un proceso. Enchufar lámpara. Si decimos que sí, entonces puedo generar otro procedimiento. En este caso, yo necesitaba otra condición. Simplemente lo borro y voy a seleccionar y pongo la siguiente pregunta. ¿Está quemado el foco? Si es sí, hago un proceso de cambiar foco. Si es no, comprar nueva lámpara. Finalizo con un fin. La herramienta de texto me ayudará a incorporar, por ejemplo, aquí un no. Le acomodo para que pueda tener una mejor disposición. Sí. En este caso, yo determino que este lado sea el sí y por este lado sea no. Inclusive puedo copiar la etiqueta. Muy bien. Visio tiene la ventaja de proporcionarme determinados temas. Recordemos que los temas vienen siendo formatos de tipo color texto que permiten aplicar un formato rápido para un determinado documento. Por ejemplo, así. Adicionalmente tenemos algunos bordes y títulos y también algún tipo de fondo. Recordemos que si yo le añado un fondo, este crea una nueva página en donde se establece el fondo del documento. Aquí no debo añadir nada más porque si añadiría algo se reflejaría en la página principal. Muy bien, ese fue un ejemplo de cómo creo un diagrama de flujo sencillo. Muy bien, seguidamente vamos a crear un organigrama. A modo de ejemplo, crearemos un organigrama sencillo. Voy a dar un clic en archivo. En las categorías voy a buscar negocios y aquí tengo distintos tipos de diagramas. Voy a crear un organigrama. Selecciono organigrama, crear. Empiezo jalando la forma que contiene al nivel de puestos más alto. Me aparece un mensaje de ayuda. Voy a aceptar. Acerco. Y voy a incorporar, por ejemplo, a María Cerrón como la dirección general de una determinada empresa. Seguidamente voy a utilizar la forma director. Al ser un subordinado, lo que hago es arrastrar y colocarlo sobre el jefe. Esto crea un vínculo de subordinación. Por ejemplo, aquí voy a poner a Juan Pérez como la dirección de contabilidad. ¿Okay? También tengo un director, pongo sobre el jefe y aquí tengo a Ángela Sánchez en la dirección de recursos humanos y tengo acá a Joanny Jesús en la dirección de proyectos. Seguidamente puedo utilizar también un ayudante sobre la dirección general y tengo acá a Rosa García como asistente de dirección. Utilizo diseño para aplicar un determinado tema utilizando las formas que yo considero conveniente.
Tenemos algunos más, como por ejemplo varias formas, 3 puestos, que permite crear una subordinación de 3 puestos. También para los organigramas puedo aplicar un fondo y determinar a través de sus bordes y títulos. La modificación de los títulos puedo hacerlo a través de el fondo de Visio, en donde puedo cambiar el texto. Ahí está. En tercer lugar, voy a crear un ejemplo de un plano y voy a hacer uso de la plantilla mapas y planos de planta. En este caso voy a utilizar un plano de vivienda. Para el ejemplo utilizaré una sala y esta tiene de ancho, aquí se observa, 14 metros y medio y de alto 12 metros. Yo voy a utilizar una dimensión de 10 metros. Para facilitar la definición del tamaño, hago un clic en vista y voy a mostrar el panel de tamaño y posición. De ancho, aquí tengo 10/100, yo quería solamente 10, y de alto utilizo 5 metros. En el caso de los planos es importante trabajarlo con determinada escala. Es por eso que voy a hacer un clic en diseño, configurar página, y voy a utilizar en configurar impresión papel de tamaño A4. En el tamaño de página utilizaré de tamaño A4, 21 por 29.7. En la escala de dibujo utilizo la escala métrica predefinida 1/50 y le hago un clic en aceptar. Ok, aquí puedo observar entonces, digamos, una sala que tiene 10 metros por 5. Voy a distribuir utilizando una pared, voy a dividirlo en 3. Para mí este ambiente será, por ejemplo, un garaje. Entonces, noten que tenemos paneles en donde puedo establecer determinado mobiliario, sea para accesorios, inclusive tengo más formas, y aquí voy a utilizar dentro de mapas y planos de planta, voy a utilizar las formas vehículos. Se añade uno más, voy a añadir un automóvil pequeño y este va a ser el garaje. Obviamente el garaje va a necesitar una puerta y yo voy a añadir una puerta doble, y puedo ampliar el tamaño para la entrada. Ahí tengo inclusive las dimensiones 3 metros 30. Digamos que la entrada principal va a ser por aquí, y para que tenga una mejor disposición puedo establecerlo de la siguiente manera, así. Ok, voy a poner una puerta adicional aquí, añadir una pared por acá de tal forma que pueda más o menos diseñar un baño. Lo voy a poner por aquí, se autoconfigura, y también tengo algún tipo de mobiliario. Si no lo encuentro aquí, busco más formas y en mapas y planos de planta voy a utilizar plano de baños y cocinas. Aquí tengo distintas figuras que me pueden ayudar. Por ejemplo, voy a necesitar una ducha, un inodoro, voy a utilizar también un lavamanos y los voy diseñando ajustando las dimensiones correctas. Puedo modificar un poco el tamaño de esa manera. Por este lado, digamos que se me ocurre poner un dormitorio a modo de ejemplo. Voy a utilizar el mobiliario. Por ejemplo, una cama que puede estar en este sentido y una puerta, por ejemplo, en este costado. Ok, como esto va a ser un hall, puedo poner un sofá, un canapé, una mesa circular. Voy haciendo el diseño de una sala por aquí. Muy bien. Como podrán ver, su uso es bastante sencillo y la ventaja de que nos permite verlo a escala. Así como los que hemos revisado, existen múltiples plantillas que nos ayudarían a trabajar con determinados diagramas que nosotros necesitemos. Muy bien, es todo. Gracias por su atención.